Estamos entonces, me agarra solito por el momento, cito director. Muchas gracias, porque volvió el podcast, pero he vuelto solo. He vuelto solo, porque como un podcast bíblico, evangélico, debo decir que, al igual que Demas, Cristian me ha abandonado por los placeres de este mundo. Y primeramente queríamos hablar acerca del año de jubileo. Íbamos a tomar ese principio que en el número 7 uno pone un stop y deja a abonar la tierra, pero se extendió demasiado. Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro querido pastor que estará en Miami Pucón, en el litoral. Gracias a todos. Qué bueno que ya estamos, no estoy solo, tengo ya una amiga, una conocida de años. Partimos juntos en el grupo de jóvenes, en evangelismo. ¿No estuviste en evangelismo? No. Wow, pero son años y años, adolescentes inclusive, y hoy en día ya, hartos años después, nos volvemos a juntar, trabajar y servir juntos, como no lo hacíamos hace rato. Así que sin más preámbulo, tengo aquí a mi lado a Geraldine Pavés. Así que ahí va a sonar la fanfarria que, como no me sé estas cuestiones, ahí está. Está con nosotros a Gerald. Gerald, bienvenida al podcast de los jóvenes. Gracias. Eres una fiel auditora, siempre nos tiras comentarios, pero hoy en día estás aquí. Me siento como con Don Francisco. Así, ¿Por qué? Como cuando te entrevistaba a Don Francisco. Bueno, yo lo veía de chiquitita, pero me imagino que así se sentía la gente, como importante. Pero el formato podcast es distinto. Estamos haciendo, para todavía los que no se enchufan, el podcast es una radio, pero como no va en un horario fijo y es de libre distribución en streaming, se llama podcast, pero es exactamente un programa en el cual la finalidad siempre ha sido compartir la palabra a nuestro grupo de jóvenes y por extensión a todo aquel que se quiera sumar. Así que los saludamos desde ya. Hoy día tenemos temón, estoy fascinado, tal como partimos la premisa de este podcast. ¿Con qué libro te gustaba? Fue la pregunta, fue qué pasaje te gustaba, y ahí surgió este podcast. Así que vamos con la introducción y comenzamos. Nuevamente, bienvenidos a lo que es el podcast de los jóvenes de Tiempo de Dios. Estamos juntos con Gerald Pavés para desglosar y meternos de lleno con este pasaje que te gusta tanto. Explícanos cuál es el pasaje y por qué. Siempre lo digo, como que cuando preguntan, siempre lo digo. Así que está en Efesios, la carta de Efesios, capítulo 2. ¿No era Filipenses? Perdón. Hay que corregir ahí, Tengo pero ahí es Filipenses. Si hablamos de Efesios, hablamos de Efesios. Tengo Filipenses capítulo la Biblia 2. en Filipenses y el cuaderno en Efesios. Algo pasó. Gajes del orificio. Lo siento, ayer lo escribí muy tarde. Uy, te morís con todo lo que se viene. Filipenses 2. No todo el capítulo, sí, del verso 1 al 11 más o menos. Y siempre que lo leo es como de esos versículos. Bueno, no sé si es Filipenses es exclusivamente mi... Me lo mencionaste. preferido. Pasamos por Romanos, por Juan, Gálatas también por me Gálatas. gusta mucho. Y era como si tomábamos Juan, hacíamos 10 podcasts de una porque Sí. es mi libro también. Sí, lo sé. Así que ahí es de como de esos pasajes que uno lee y a mí al menos me pasa que la guatita como que se me aprieta, el corazón se me aprieta. Yo soy bien llorona en general, pero me dan como ganas de, no sé, llorar, expresar, como que hay tanta verdad en versículos como tan que uno los podría como pasar, simplemente leer rápidamente, pero a mí me causan algo como en el corazón. Qué lindo, qué lindo. Cada hoja de la Biblia tiene algo particular y esta te toca así potentemente. Filipenses 2, por favor.
démosle comienzo desde ya con la lectura. ¿Lo leo yo? Sí. Tengo acá NTV. Como sea, a mí yo estoy usando la palabra, pero no la palabra hispanoamericana. Ya. Dice, tengan la actitud de Cristo. Es el título que le da acá a esta Biblia. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Wow. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, y para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. Algo sencillo. Es que tiene tanta riqueza teológica que yo ya no sé por dónde empezar, pero partimos un poquito por el contexto. Filipo es, para los que bien han leído el libro de Hechos, es la primera ciudad en donde Pablo llega luego del concilio de Jerusalén. Después de haberse separado con Bernabé, toma Pablo a Silas y parten queriendo recorrer parte de la Asia Menor, pero el ángel del Señor en una visión se le aparece a Pablo, un hombre macedonio, y le dice: ven, cruza a Macedonia, necesitamos que prediques acá el mensaje del Evangelio. Y es Filipo la primera instancia en donde el apóstol llega, y lo que es particular de Pablo, en Filipo no se cumple. Él, cuando llegaba a una ciudad a predicar el mensaje del Evangelio, se acercaba a una sinagoga. La sinagoga era como el centro comunitario, el centro de estudio bíblico de las costumbres judías, y esta no está en Filipo. Entonces Filipo tenemos que ponerlo en ese contexto de que no hay sinagoga, no hay una gran cantidad de judíos. Mayormente son una población totalmente romana. Filipo, 200 o 300 años de que el apóstol llegara, era una ciudad en donde los militares cuando se jubilaban se quedaban ahí, los mandaban ahí a un terrenito. Entonces el culto al César era algo potente, muy, muy potente, muy, muy potente. Inclusive el conflicto de los filipenses era eso, po. Nosotros no reconocemos al César como el Kyrios o el Soter, que es el Señor o el Salvador, sino que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Así que vemos esta lucha, estas dos como posturas que siempre hay en las problemáticas bíblicas. Una opresión desde el pueblo judío, ¿ya? Los judaizantes son mencionados también en esta carta a los filipenses, pero también vemos la presión de la cultura del mundo, la cultura griega. Entonces Pablo escribe esta carta con el propósito, y quizás lo que más se resalta en Filipenses es esta acción de gracias. Filipenses es conocida como la carta del gozo, de la alegría, y es totalmente paradójico porque Pablo está encarcelado, así mismo lo declara. Así es. La verdad es que Filipenses es una carta con mucha riqueza, como todas las cartas del apóstol Pablo en realidad. Por ahí escuché que un profe de instituto bíblico había dicho que el gran teólogo era Juan. Yo tengo mi... Vamos a hacer un round porque para mí el gran teólogo es Pablo. Puede ser, puede ser. Así que la verdad es que se encuentra mucha riqueza. Es importante conocer que esta iglesia fue fundada por Pablo. Él era quien la inició, entonces tenía conocimiento de lo que pasaba en la iglesia de Filipos, y la iglesia de Filipos era una iglesia dadivosa, era una iglesia que aportaba a la causa. Como Pablo. Los jóvenes de nuestra congregación. Claro, aportaban, eran serviciales, y por eso este pasaje en particular, yo no sé si el apóstol los estaba...
retando por alguna situación en específico o más bien haciendo una recomendación como constante, pero es hermoso sobre todo desde el versículo 1 al 5 de lo que leímos en el capítulo 2, cómo él les hace ver la importancia de varios temas. De No me varios quiero temas. adelantar. Sí, no importa, pero como abriendo el campo, tenemos que darnos cuenta que Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, usa a la iglesia de Filipo Como para, ejemplo. para poner como ejemplo, Claro. y como se jactaba de decir, Como miren esto eran esta mis iglesia, hijos, estos son mis mi real iglesia hijos. ejemplar. Y es lindo ese sentimiento, y como que hoy en día, con los tiempos que llevamos sirviendo a esta generación, yo creo que te pasa, ¿o no? De que estos muchachos, de que esta generación a la cual estamos sirviendo actualmente, uno los siente como suyos. Como que cuando algo hacen, como no de hacer, sino como hay algo en ellos como que uno dice, estos son los cabros. Como, Estos son los de real. Esto es. En particular a mí me encanta de esta generación, lo voy a decir abiertamente y me hago cargo, que no veo yo como tanta rencilla como... Antaño. Claro, tanta rencilla en el sentido de como mostrarse, como sobresalir, porque a veces nos confundimos un poco y cuando hay abundancia de dones también hay abundancia de altivez. Exacto. Entonces yo veo en esta generación todo lo contrario, como más compañerismo, y eso me gusta mucho. Creo que también es algo que nosotros hemos ido como absorbiendo, de no tener tanta coraza como alrededor, sino como de darse ya y ser uno mismo. A mí, al menos en lo personal, me pasa eso, como que ahora yo me siento libre de ser yo misma. Oh, quemantes declaraciones, pero fue una realidad, y también va en parte a la madurez que hemos ido adquiriendo. Por supuesto. Porque como estamos en el liderazgo, la gente que tenemos va a reflejar en cierta medida los dones de Dios, pero también de la forma que lo lideran. Entonces, si se sienten abiertos es porque claramente estamos dándole posición para que ellos se desarrollen. Así que siempre vamos a alentarte a de que te muestres tal y como tú eres. No creas que somos inalcanzables para nada. No, y no estamos tampoco hablando de como el típico dicho que usa nuestro pastor Eduardo de así soy, así me quedo. No, No, nada que ver nada, con eso, para nada. sino como de nuestra personalidad, como de pronto más tímidos, más extrovertidos, como somos en esencia. Por supuesto que siempre hay un trabajo de parte del Señor en nuestro carácter. Yo no soy la misma persona que era cuando comencé trabajando en la iglesia, afortunadamente. Gracias a Dios. Gracias al Señor y su misericordia. Pero claro que el Señor trabaja en nosotros, pero a veces tenemos como, no, yo tengo que ser así de cierta forma porque el Señor usa a la gente que es así. No sé, yo miraba a Neris siempre. Decía, no, es que la Neris, ¿cómo lo hace? Es una genia Como total que y termina el culto, yo me apasionada, acuerdo. y ahí está. No, y terminaba el culto y tenía una fila de gente que la quería saludar. Y yo decía, ¿nadie me quiere saludar a mí? ¿Seré tan pesada, Señor? Pero claro, uno va y uno se compara. Pero en esa comparación uno se hace daño también y hace daño a los demás. Somos todos diferentes y tenemos distintas formas. Y en eso el Señor nos usa. Exacto, exacto. En la diversidad de dones, ahí está el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y es algo que también siempre vamos a querer apuntar, porque no queremos una generación homogénea. No quiero que aquí salgan gente pensando que tiene que ser como Gerald, que tiene que ser como Pablo, que tiene que ser como Cristian. No, nosotros apuntamos como el Señor. Uh-huh. O sea, si nos van a mirar a nosotros como ejemplo, es un mal ejemplo, porque tenemos falencia. Somos imperfectos, iglesia perfecta no va a encontrar, pero hay algo que nos apasiona, que es netamente el Señor Jesús, y queremos seguirle. Y como en todo hay que quedarse con lo bueno, desechar lo malo. O sea, si tú ves a Pablo y te gustan las características de él, tómalas y trata de absorberlas. Si te gustan características de Cristian, tómalas y trata de absorberlas, y de Neris, y así de toda la gente que pasa por tu vida, no solamente de aquella que tiene una posición de liderazgo, sino de todos los que te nutren. Uno va tomando lo mejor, va aprendiendo. El otro día estaba haciendo memoria de todas como las cosas que, a raíz de esto también del servicio, todas las cosas en las que me he involucrado en la iglesia y de la gente que he podido aprender. Y claro, pues ahí uno ve ciertos aspectos de uno mismo que desconoce y dice, ¿en qué momento esto como que vino a ser parte de mi vida con tal persona? Exacto. Así que, yo los quiero mencionar. Aquí hay un trabajo interno que quizás muchos de los jóvenes no lo reconocen, pero tenemos al hermano Miguel.
Sí. Un ejemplazo. Tenemos a Alexis, que hoy día juega como Cito Director. Tenemos a la tía Beatriz, que son ejemplos vivos que tenemos en el común diario, en donde nos enseñan un montón acerca del amor al Señor y del servicio en la iglesia, porque nos adelantan en años. Poquito. Nos adelantan en años están aquí y han perseverado. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una clave para el servicio y nos vamos ya a enfocar en el texto, que es la perseverancia. Pero no tan solo la perseverancia, sino que ahí tienes los puntitos anotados. Así es. Lo primero que nos habla este texto es acerca de la unidad espiritual. Y el apóstol dice que el amor es muy importante. Y el amor es base para la unidad espiritual. Tenemos un problema técnico. Tenemos un problema técnico, pero es solucionable. No estamos conversando la palabra. No estamos conversando la palabra, pero bueno. Siempre pasa algo en este podcast, Dios mío. Si no es que me chanfleo, si es que nos sale algo indebido, pero bueno, ahí está. Eso para todos los que nos ven. Ya los que nos oyen dirán, ¿qué pasó? Se cambió el logo de la televisión. Bueno, ahí dice entonces, ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Dice entonces, dice el apóstol, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Nos pasa que a veces tenemos diferencias en cómo se deberían hacer las cosas, ¿cierto? Y uno mira desde atrás así, no, si yo fuera la líder de danza lo haría así, acá. Si yo estuviera a cargo de los jóvenes haría esto y haría... Pero si yo soy parte, en el lugar en el que el Señor me ha puesto, yo debo procurar trabajar con el mismo fin. Quizás podemos tener diferencias en las formas y esas diferencias se deben de conversar y debemos llegar a acuerdos para trabajar en pos del fin, del propósito, que a veces nos desviamos demasiado de eso, nos vamos como solo en las formas y nos vamos por la tangente y no logramos llegar a nuestro propósito. Y sí, y ese es un cambio que se está dando hoy día generacionalmente. Quizás para aquellos que de edad no escuchan, estamos haciendo sacrilegio en cuanto a cambiar las formas, pero hoy en día la generación que tenemos nos pide ser escuchada, nos pide implementar no tan solo el formato aprendido y replicarlo, sino que innovar, que estemos siempre no sé cómo decirlo, pero siempre dando el puntapié inicial o abriendo brecha a algo nuevo. Quizás los millennials se caracterizan por eso, porque siempre estamos en la búsqueda de los nuevos, se pasa con la tecnología, pasa con un montón de cosas, de que siempre queremos hacer algo nuevo, pero queremos hacer algo que nos identifique. No vamos a dejar de hacer formas que están bien, porque también nos puede pasar el complejo mesiánico y que aquí estoy yo y todo es bueno y nuevo conmigo, pero nunca debemos olvidar la historia. Hay que darle valor a lo que los que estuvieron antes de nosotros hicieron, porque indudablemente fueron aplanando el camino para que nosotros podamos hacer todas las cosas nuevas, entre comillas, que hacemos hoy día. Exacto. O sea, para que la iglesia pueda tener luces, instrumentos y pueda sonar como suena y tuvo que haber también un pastor que se atrevió a meter la guitarra eléctrica. Y desde la batería para atrás. Claro, entonces, no, a veces nosotros queremos como, no, es que ellos ya son muy mayores y no entienden lo que nosotros ¿Hasta tenemos. cuándo vamos a tener el tuca-tuca? Pero en su momento ellos también fueron vanguardistas y rupturistas en lo que hicieron, entonces también valorar el trabajo de los que estuvieron antes de nosotros, que nos permiten hoy poder seguir avanzando en ciertas cosas, en lo que nuestra generación plantea también. Y tú hablabas de los millennials que claro, constantemente quieren estar en esta búsqueda, pero de pronto también tenemos que cimentarnos. Como no siempre estar en quiero algo nuevo, porque si no viviríamos como si lo hacemos en comparación con una relación afectiva, viviríamos de enamoramiento en enamoramiento, ¿cierto? Buscando siempre la mariposa en el estómago y lo nuevo y lo fantástico, pero jamás permaneceríamos en una relación estable.
Entonces, Cualquier cosa que te la estás soltando, yo la dejo en lo nomás. ministerial también es así a veces, como, no, es que yo voy a hacer ejemplo, estoy en el servicio, llamo el servicio y me enamoro del trabajo en el servicio, pero en algún momento me desencanto, entonces me voy a misiones. Y en misiones, el maravilloso ministerio, y me desencanté y me voy a la Los música. músicos. Y la música, no, pero no era lo que yo pensaba, me desencanto y me voy acá. Entonces me vuelvo como un picaflor, ¿sí? Y voy de enamoramiento en enamoramiento y nunca me establezco. Es verdad que podemos aprender y estar en diversas situaciones, pero también de nuestra generación, quizás el punto que más nos critican los que están antes de nosotros es que nunca nos quedamos en algo, no permanecemos y no somos constantes. Wow. Y sí, ¿cuántas veces me han criticado por lo mismo? Pablo así esto, otro, Pablo aquí, Pablo allá. Pero yo creo que está bien ser inquieto, pero como no, a lo que voy es no comenzar algo y luego abandonarlo porque no era lo que tú pensabas o esperabas, porque quizás las cosas no se van a dar. Sí, va a llegar en un momento en que la madurez te va a pegar y va a decir, bueno, esto es lo que Dios me habló, esto es lo que Dios me dijo y por aquí vamos. Ahora, mientras eres joven, gasta tus fuerzas en todo. Gasta tus fuerzas en todo, en estar, sobre todo viendo que ya estamos avanzando en este tema de la pandemia, que la iglesia ya se está aperturando, de que los ministerios se están reactivando. Sería rico y bueno ya desde ahora animarte a volver a casa y empezar a reactivar este servicio. Y quizás vienes con la pandemia muy arraigada diciendo, oye, pero vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Quizás ahí ponerte humilde y decir, bueno, en realidad yo aquí vengo a sumar. Donde yo vea la necesidad, yo voy a ser el factor de que Dios va a utilizar para traer un cambio, para traer una solución. Así que eso lo tienes que hacer inmerso, no es que nos paramos desde la vereda del frente y señalamos, esto es lo que deberían cambiar. Yo creo que esa es fácil, esa es la posición fácil, quedarse desde afuera, que no es lo que nos recomienda el apóstol, ¿cierto? Que dice, trabajen juntos por un propósito. Quedarse desde afuera y criticar, eso es el camino fácil. Hacerse parte y tratar de no ser yo el único factor de cambio, sino como de trabajar juntos y en esto tratar de generar quizás o dar mis puntos de vista o aportar, ser un aporte real, eso es trabajar juntos. Y eso es lo rico de trabajar en cuerpo. Este concepto de cuerpo que es muy importante tener como de forma real. Como que cuando tú lo entiendes como tu rol, tu labor y no sé, como que lo que acá yo tengo de tercer punto es dejar el egoísmo, morir al yo. Y el otro día escuchaba a la profe Gaby en el live del IBRP. Profe, te amamos. Gaby, I love you. No sé si nos estarás viendo, pero te amamos. Bueno, y ella hablaba como de esto de cuerpo y como que y con el pastor Eduardo no hacía mucho sentido porque ella hablaba con Jao, que era la persona con la que estaba conversando, y ella decía, bueno, yo fui tu profesora y ahora estoy haciendo un live contigo. ¿Me incomoda eso? No me incomoda. Entonces este cuerpo es maravilloso porque a veces estamos como en distintas posiciones. Por ejemplo, Pablo, yo estoy aquí ahora conversando, ¿cierto? Pero Pablo también ha sido mi profe de instituto bíblico. ¿Verdad? Sí. Y yo no me pongo así como de brazos cruzados a ver qué me va a enseñar chiquillo. No, sino que uno se pone en su rol de, ya, ahora yo soy la estudiante y él es mi profesor. Voy a aprender todo lo que pueda absorber. ¿Me entiendes? El domingo cambiamos de papeles. Claro, donde entonces... Gerald es la que me dice, Pablo, ojo con esto. Claro, y yo, entonces, dale. eso es lindo, pero requiere de humildad de parte de uno, de saber que a veces uno va a estar bajo otra persona o después o al revés y que este cuerpo se mueve, ¿sí? Cuando yo hago deporte, a veces la mano es la más importante, a veces el pie es el más importante. Cuando yo bailo, a veces cuando giro la cabeza es lo más importante, pero cuando yo, no sé, quiero hacer un equilibrio, el pie es lo más importante. Entonces, en este cuerpo que hay distintas funciones, yo tengo que saber cómo ubicarme dentro de.
Exacto. El apóstol Pablo no en Filipenses, pero en otras cartas va a señalar la mano no puede ser ojo. El pie no puede hacer lo que hace la boca. Cada uno tiene su posición y cumple su objetivo. Y lo rico es que estamos en un periodo en donde se está destapando la iglesia, estamos volviendo a congregarnos juntos, porque la iglesia siempre ha estado, pero volvemos a estar juntos, y es preguntarte a ti que nos escuchas, ¿cuál es tu posición hoy en día en la iglesia? ¿Cuál es, qué vas a seguir desde el anonimato web mirándonos y escuchándonos, o te vas a hacer parte ya de la iglesia y quieres contribuir y quieres servir? Entonces, ese es como el puntito a reflexión que te podemos llevar también en el día de hoy, de que eres parte de la iglesia netamente si has creído en el Señor Jesucristo y tienes una labor que cumplir que nos va a edificar tanto a mí, tanto a Yera y a un montón de gente, porque eres esencial para la iglesia. Así es. Ya si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele con él. Entonces, no estamos completos si tú no estás participando. Entonces es algo que te invitamos a reflexionar y a motivarte, porque estamos diciendo que estamos en un nuevo tiempo. Así es. Así que tienes que animarte. Yo creo que importante también es decir, como a veces nos sentimos perdidos, como no, yo no tengo un llamado. Como muchas veces hemos escuchado eso, como no, yo no sé cuál es mi llamado. Pero yo no me puedo quedar sentado en mi cama esperando mi llamado específico. Todos tenemos un llamado. Todos hemos sido comisionados para algo y podemos dentro de esa comisión servir. El servicio es como amplio. No es que yo soy llamada a servir en la música o soy llamada a servir en la enseñanza o soy llamada a servir, no sé. Diversos dones y diversos llamados. Yo soy llamada a servir en lo que se necesite, a servir. Necesitamos más personas galletas. Sí, sí. Más personas galletas. ¿Qué quiero decir con este concepto tan retrógrado? Tan viejo. Tan añejo. Que donde se necesita yo estoy. ¿Sí? Como yo llego y pucha, faltó el que tenía que ponerse en el baño, voy. Y faltó el que tenía que pasar la ofrenda, voy. Faltó, no sé, el que tenía que estar en la puerta, voy. Faltó el que tenía que predicar, voy. Sí, como la galleta. Disponible y dispuesto para todo. No como esa actitud de, no, es que eso no es lo que yo hago, entonces... Es un don no es parte de mi contrato. Es un don totalmente bíblico y contextualizado a nuestra realidad. Yo le decía el don del parche, pero ahora me voy a quedar con el don de la galleta. Sí, yo siempre yo soy una galleta. Es que la comida siempre nos va a unir y siempre va a producir algo. ¿Cierto, Alexis? Estamos en ayuno hoy día. Más encima, hoy es viernes, estamos en un mes de consagración dentro del plan de la iglesia. Quizás tú nos estés escuchando muy en el futuro, pero que sepas que ahora en octubre la iglesia ha tomado la posición de consagrarse ante el Señor mediante la oración y el ayuno. Y también es una invitación que no es para el evento de hoy, para la realidad de hoy, sino que para ser partícipe de dentro de la iglesia. Yo oro por mis pastores, yo ayuno por mi nación. Entonces eso es como el ejercicio bueno, el ejercicio continuo que debe tener la iglesia en sí. Así que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Avanzando un poquito más en el texto, en considerando el tiempo también, que siempre nos alargamos tanto, hay algo que a mí me mata y es como el contraste. Yo siempre he dicho que la comparación es un asesinato a la fe, cuando se miran factores que producen envidia, producen egoísmo, ahí estamos mal. Pero acá el Señor, Pablo pone al Señor como ejemplo. Lo leo, lo reitero, voy a tomar otra versión bíblica. El cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por la obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios los exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodilla ante el nombre de Jesús y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Quizá en español no rima,
Quizás en español lo encuentren un poco largo, pero Pablo aquí está haciendo el uso de una canción muy, muy antigua. No tenemos... De una especie de himno. Es un himno que se cantaba en la iglesia primitiva luego de... Y es una conciliación teológica perfecta. No hay Oye, ningún punto que se le vaya. Podríamos aplicar esto, las canciones y sus letras. Chan chan, otro podcast para eso. Eso es para otro podcast, pero sí lo tengo en mente porque... Pero porque, miren la letrita del himno, o sea... Claro, claro. Hoy en día somos muy reiterativos y muy repetitivos, lo cual no está mal. La música se aprende en base a la repetición. Y creo que la mayor parte de la teología que hacemos hoy en día es por lo que escuchamos y lo que cantamos. Entonces, ahí está el tema de por qué es tan importante la música. La música nosotros tenemos que considerarlo desde el aspecto bíblico. Toda revolución espiritual partió con música. O sea, cuando tú lees el Evangelio de Lucas y ves los cantos de Ana y los cantos de Elizabeth y de María, te estás dando cuenta que la revolución espiritual que se viene en el momento de Jesús queda parte como con registrada música. ahí. Parte con la música. Así que músicos tienen una tarea pendiente. Si queremos darle una identidad revolución, a esta revolución. Y es eso. O sea, yo me recuerdo, y volvemos a nuestra etapa de la edad Ya de nos los fuimos, muchachos. nos fuimos al otro tema. Nos fuimos ya, pero lo que produjo Hillsong, lo que produjo Jesus Culture, fue una revolución que alcanzó a todo el mundo. O sea, a algunos podrían no gustarles o sí gustarles, pero es la música el portavoz nuestro de lo que somos hoy en día. Sí, pero falta como algo en América Latina, porque claro, los gringos hacen unas canciones fantásticas y tú las traduces y se destruyen. Y quedan fatales, sí, estamos claros. Entonces falta aquí como un desafío para nuestros amigos músicos. Y que este desafío queda ahora marcado y es precedente para todo en realidad, porque siempre pensamos que los músicos son los que van a hacer música. Pero hoy en día, tú desde tu posición, escribo mi propia canción. O sea, no sé si va a trascender, porque yo, bueno, soy músico, pero he dejado la música a un lado por dedicarme a la enseñanza. Pero la música nace desde el corazón agradecido. La música nace en respuesta de lo que busco del Señor. Y acá estamos leyendo a Pablo, que está replicando un canto antiguo, pero también está tomando porciones del texto en Isaías. Uh-huh. Entonces quizás nosotros tenemos que tener presente que esto se leía en la comunidad y no se le pasaba una copia. ¿Por qué? Porque la gente quizás no sabía leer. Entonces, si yo le enseñaba un cántico, lo podían absorber. Y quizás como método de enseñanza, porque para ese lado tengo que tirar siempre, es que, oye, aprendizaje significativo. Exacto, mnemotécnico creo que se le... Sí, cuando tú aprendes, porque además que tengo una profesora aquí al frente también. Además que te ha pasado que lees una porción bíblica y dices, oh, esto es una canción. Y claro, lo aprendiste y no sabías que estabas aprendiendo una porción de la escritura a través de una canción. Yo voy a contar una incidencia, pero cuando me aprendí las tablas de multiplicar bien fue con las canciones de cachureo. Así fue. Se me cayó el carnet mal, así como, ¿qué onda? No tengo... Lazy Town, por último. Claro, no, pero... que también es antiguo. Pero una forma de enseñanza muy válida, y yo creo que aquí como joven tú decís, oye, entonces, ¿hay chances de aprender Biblia? Sí, escuchándola, replicándola, cantándola. Es una forma de cómo nuestra teología, porque todos hacemos teología, quizá algunos dicen, no, yo no estoy ni ahí con estudiar, se vuelven cabezones, matan el espíritu, pero todos hacemos teología. Eso que tú que estoy pregonando diciendo también es parte de una teología. Pero nuestra teología tiene que ser en base a los méritos de Cristo. Acá hay algo que nos va a dejar súper en claro. Él, teniendo la ostentación más grande, que es ser Dios, estar en el cielo, decidió rebajarse a la condición humana. No nos vamos a meter en el tema de la kenosis, kenosis bíblica, el vaciamiento, pero es algo que me habla de humildad, es algo que me habla de propósito, es algo que me habla de ser una contracultura.
¿ya? Porque lo más fuerte para los romanos era de que no tan solo Jesucristo se hizo hombre, sino que murió en la cruz. Y para un romano, ningún muerto en la cruz era de exaltación, decir, oh, este gallo es bacán. No, y por eso Pablo hacía una contracultura en Filipo, porque no podía ser que si lo estábamos declarando como Señor y Kyrios, o sea, Señor Kyrios y Soter Salvador, no puedes decirme que este Señor y Salvador murió en una cruz. No condice, no condice. Pero como nosotros bien sabemos, el reino del Señor es un reino del revés, en donde lo más indigno toma mayor valor. Entonces, la manera de Cristo siempre fue la obediencia y la muerte. O sea, y aquí quizás nos metemos en un aspecto que es bastante fuerte, de decir, oye, yo vivo muerto. Mire, recién el pastor me estaba hablando de algo, nada que ver con esto. No importa, pero ya viene a la mente. Pero me dijo como, en realidad, ¿cuán muerto tengo que estar? ¿Cuán muerto tengo que estar? Como para que ciertas situaciones puedan moverse en nuestra vida. Y es como una pregunta súper real, pues, ¿cuán muerto tengo que estar? Aquí está el ejemplo. ¿Cuán muerto tengo que estar? Muerto, sí, no medio muerto. Si queda algo en mí, o sea, Dios no va a anular mi carácter, no va a anular mi forma, pero la tiene que corregir. Pero, claro, y muerto como a mi voluntad. Exacto. Sí, muerto a mi ego, porque en el ser humano está, no lo desconozcamos. Tampoco nosotros, todavía no me salen las alas. La aureola nadie la tiene. Como que uno se siente herido en su ego con ciertas cosas, pero ahí es donde el Señor trabaja en nuestro carácter, aplacándolo. Y lo que hablábamos el otro día, como... acá tenemos un ejemplo de Jesús llevando al máximo el servicio, al máximo la humildad, al máximo la obediencia. Entonces, nuestra vara está muy alta respecto a lo que nosotros debemos hacer, porque nuestra mirada siempre está puesta en Jesucristo, que es el ejemplo humano que tenemos de proceder. Entonces, ya acá tenemos una vara bien alta. Es bien alta, pero no inalcanzable. Exacto. Eso es algo que de repente cuando nosotros empezamos a ver los dones y vemos la forma de Jesús, decimos, no, yo estoy a años luz de hacerlo. Pero el ejercicio práctico del Señor fue morir. O sea, morir a uno y decir, vamos, por acá es. Entonces el ejemplo de Cristo no se vuelve en algo inalcanzable. Todo lo contrario, Él lo hace alcanzable. Y en realidad está la respuesta, es qué respuesta vas a tener tú frente a lo que hizo Jesucristo. Y ahí es donde uno tiene que doblar las rodillas, callar, uno tiene que bajar el moño, todo dicho. Que es como lo impopular y lo contrario a todo lo que se nos dice hoy. Exacto. Como, no tienes que dejarte pasar y a llevar por nadie, como tienes que poner tu posición bien clara y hablar y está bien en cierta manera, pero no es precisamente lo que la Biblia nos enseña. No, el poner la otra mejilla es como algo absolutamente contrario a lo que la sociedad hoy nos dice. Entonces, de pronto tenemos esas disyuntivas, especialmente en los jóvenes, como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Yo le compartí a los jóvenes la otra vez que estuve estudiando danza el 2000, ya estoy perdida los años, pero el 2019, y conocí como de cerca a otra generación, muy distinta a la mía, pero yo tenía, no sé, muchos años de diferencia con mis compañeros. Y es súper impactante como ver la realidad de la juventud hoy. Que yo me sigo considerando una persona joven aún. Obvio. Pero hay mucha distancia ya con una persona de 20 años. Y es muy fuerte, como la presión que ejerce la sociedad sobre el joven, sobre cómo tiene que ser, cómo tiene que comportarse, sobre las mujeres, cómo tienen que plantearse, qué es lo que tienen que pensar acerca de su cuerpo, acerca de la libertad. Muchas cosas que si las llevamos a la Escritura
son, no sé si contrarias, pero de una forma muy distinta. Y sí, bueno, la sabiduría humana nunca va a alcanzar la sabiduría de Dios. Llamaremos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Entonces, netamente, el Evangelio es un llamado a la contracultura y está vigente hasta el día de hoy. Entonces, ¿en dónde yo me tengo que aferrar? En Cristo, en su ejemplo, en su forma de vivir la vida pensando que hay un Dios y pensando que hay un propósito. Porque hemos abierto varios abanicos, pero el motor fundamental que guía toda esta conversación es el servicio. Así es. Y el servicio, para que sea servicio, tiene que ser en base al amor. Por supuesto, en base al amor. Y eso te lleva a este nivel de entrega. Exacto. Que es lo que hemos estado hablando todo el rato. O sea, si tú amas a las personas, porque eso es el servicio, amar al Señor, por supuesto, pero yo puedo amar al Señor y no amar a las personas. Exacto. Y necesitamos amar a las personas. Y hemos pasado por ese ámbito también, si no nos jactemos. No es fácil, como dice el pastor, a veces la gente se hace la difícil para amarla. Nosotros mismos nos hacemos difícil de amar. Pero en el amar a la gente, en el amar a las personas de forma genuina, está el que yo sirvo. No solo sirvo porque amo al Señor, eso es lo primero, pero también amo a las personas. Y ahí me permite verlas siempre como mayor a mí, como que, ¿por qué le voy a llevar un vaso de agua al que está cantando y está ahogado? Como, ¿por qué lo tengo que hacer yo? No, yo le sirvo en ese momento, lo hago con amor, porque lo necesita. Son ejemplos bien del día a día dentro de la iglesia. Se puede dar en cosas más amplias o más pequeñas, pero exacto. En todo es. O sea, Gary Chapman, el autor de Los 5 lenguajes del amor, él señala que uno de los lenguajes son los actos de servicio. Exacto. Y nosotros como seres cristianos, como entes, personas que han decidido seguir a Cristo, nosotros nuestra comisión es amar a todos. Ya de esta forma sabrán que son mis discípulos. Voy a citar a Juan porque lo amo a Juan. De esta forma sabrán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Entonces, si una persona no te compra el te amo dicho por una boca, quizás te lo va a comprar por una acción que tú hiciste, por un regalo que obsequiaste. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en esa ruta, en esa guía, sabemos que no vamos a fallar y que estamos en el centro de la plena voluntad del Señor. Así que ha sido un pasaje hermoso. Yo no sé si tiene alguna cosita más que agregar. No, nada, solo hacer la invitación a eso. A la cámara, mírala a la cámara. Si quizás tú no sabes cuál es tu propósito específico, bueno, sirve en todo lo que puedas. En todo lo que puedas hacer, en todo lo que tengas a la mano, sirve al Señor, sirve a otros, sirve a tu generación. Eso es algo que tengo así como muy marcado en mi corazón. Sirve a tu generación, en a lo que David. sea, en lo que el Señor ponga, porque puede ser, en un momento puede ser algo muy pequeño y después te puedes mirar y cómo llegué aquí. Pero en lo que sea hay que servir, porque ese es fue el corazón de nuestro Señor, el servir a toda la humanidad. El servir a sus discípulos también. Tenemos ejemplos bien lindos de cómo el Señor servía a sus discípulos. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Exacto. Un desayuno ahí, cuando había una ofensa que resolver. Imagínense, siendo el ofendido, él se dispuso a preparar todo para zanjar la ofensa y para comisionarlo a algo importante. Yo no me quiero despedir sin antes decir eso, porque quizás estés escuchando este podcast, estés alejado del Señor, pero el Señor quiere toparse contigo y está justo atrás tuyo, está justo metiéndose por estos audífonos, diciéndote: yo te quiero como hijo mío, y perdona todo lo que tengo que perdonarte y ama todo lo que tengo que amar. Te amo como di mi vida por ti. O sea, eso fue lo que hizo el Señor. Y ya eso amerita una respuesta. Así que esperamos que te la juegues por el Señor, porque en serio, la música va a surgir, el servicio se va a levantar y vamos todos juntos a glorificar el nombre del Señor. Porque así termina el texto y lo voy a leer tal cual, si esta cosa me lo permite. Perdónenme la interrupción. ¿Lo tienes ahí en la Biblia? ¿Cuál pasaje? El último pasaje del cántico. Dice: toda lengua confesará
Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por sobre todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, todos reconozcamos que Jesucristo es lo que es. Y es lo mejor. No te lo pierdas de conocerlo. Es lo mejor. Gerald, agradecido de este momento. Definitivamente, Cristian, este va para ti. No, lo queremos a Cristian. Muchas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un hermoso tiempo, una hermosa reflexión. Claramente, cuando hablas del servicio, uno que te ve y que comparte contigo todos los días, dice, es la más calificada hoy en día, junto con un montón de gente más. Así que vamos a seguir contando contigo para siguientes podcasts. Sigue a Gerald en su Instagram, siempre lo decimos. Te vamos a hacer podcaster, Gerald, desde ahora para adelante. Así que tu Instagram Ni siquiera sé cómo es. ¿No sabes cómo es tu Instagram? Gerald, creo que ¿sabes? es @gerald.pdlt, que es todo mi apellido. Bueno, ahí lo vamos a dejar Los inscrito. voy a aceptar, lo prometo. Ya, lo va a aceptar. Y a mí, como Pabloide, y juntarte también a lo que nos da amparo todo esto, que es los jóvenes-tdd.oficial, que es la plataforma que usamos para subir la información. Hoy viernes tenemos reunión, se viene culto presencial, se vienen un montón de cositas, así Tienen que estar atentos a las redes sociales. no te lo pierdas, porque vamos a seguir y seguimos trabajando para el Señor. Así que eso, un saludo a la distancia, esperamos no perdernos, estar la próxima semana junto con ustedes. Voy a estar ahí, ya apoyé el podcast. Muy bien, muy bien. Bendiciones, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta que grabamos.